soy Vanessa Barco, soy la secretaria de Igualdad y Juventud de la Federación Estatal. Yo voy a empezar hablando de nuestros protocolos de acoso sexual y por razón de sexo que nosotros estamos llevando a la negociación de los planes de igualdad. Esta mañana se ha hablado de ese procedimiento en los que también irían incluidos ese tipo de acoso, pero nosotros ya lo estamos llevando a cabo en nuestros planes. La verdad es que el procedimiento a seguir y a llevar a cabo es muy parecido al que nosotros, a nuestros documentos que estamos negociando. Coincidimos totalmente con la exposición de esta mañana. Teníamos esa pequeña duda si nuestro protocolo iba a estar también integrado dentro de ese documento, y ya nos han aclarado que sí. Entonces, nosotros coincidimos con el documento, nuestro protocolo del acoso es sexo. Nosotros ya pedimos la intervención de la RLT, y eso sí que está siendo determinante ante la firma o no del documento, porque hay muchas empresas que no permiten la participación de personal externo a su empresa, incluso personal que no ocupe un cargo de dirección. Nosotros lo que pretendemos es que esa persona sea ajena a la empresa, que ya podría formar parte de ese listado del que esta mañana nos hablaba la compañera, pero nosotros nos anticipamos. El documento, esta mañana se hablaba del primer momento, que era el que todo el mundo debía de conocer, que era acoso sexual por razón de sexo, Nosotros hacemos público ese documento y para conocimiento de toda la plantilla, incluso se publica en el BOE. Entonces, lo bueno que tienen nuestros procedimientos también es que nosotros, mediante las medidas en el plan de igualdad, creamos el compromiso de la empresa de la formación de toda la comisión de instructora, incluso de la comisión de seguimiento que va a controlar la evaluación de ese procedimiento de acoso. Bueno, pues detallado todo esto, que era para que cuando esta mañana nosotros preguntábamos si nos dejaban fuera o no, para que veáis que nosotras ya, esa violencia de la que esta mañana se hablaba, nosotros ya lo llevamos de adelanto en los planes de igualdad que ya hemos negociado y firmado, incluso en los protocolos, que en algunos de los planes de igualdad que estamos negociando ya se han firmado. Lo primero que nos gustaría, pues desde esta secretaría, es que todo el mundo supiera lo que es acoso sexual y por razón de sexo. Nosotros no negociamos el acoso moral, porque desde el Confederal nos viene, y nosotros compartimos esa idea, es que son dos leyes diferentes. Una ley es la Ley de Igualdad, que acoge el acoso sexual y por razón de sexo, y el acoso moral lo recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y entendemos que se debería de tratar en la comisión de prevención, las comisiones de seguridad y salud de cada una de las empresas. Acoso sexual es un acoso difícil de llegar. Primero que se reconozca, porque no todo el mundo conocemos, no todos los trabajadores y trabajadoras conocemos lo que es acoso sexual. Yo os voy a detallar la definición exacta que viene en la ley. Dice: cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto
de atentar contra la dignidad de una persona en particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo. Eso es violencia sexual. Y por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Nosotras, cuando llegamos a por qué la negociación de esos protocolos dentro de los planes de igualdad, bueno, pues lo primero es porque las empresas, la inspección les obliga a tener ese documento. Lo primero que les requieren cuando requieren un documento de plan de igualdad es las medidas y un protocolo de acoso y un calendario de comisión de seguimiento. Les obliga a promover condiciones de trabajo que eviten pues, el acoso sexual por razón de sexo y establecer procedimientos específicos. ¿Qué conseguimos con estos protocolos nosotras? Pues asegurarnos una objetividad de los hechos, estableciendo criterios de actuación iguales para todos y todas, mediante unos pasos concretos de los cuales el primero debe ser que conozcamos a quién debemos de dirigirnos en una situación que estemos viendo de acoso sexual. ¿Qué pretendemos desde la Secretaría? Pues que para asegurar esa objetividad de la que hablamos, antes del procedimiento contemos con la presencia de la RLT. Además de que la víctima puede estar asesorada en todo momento. Las empresas pues se reúnen recursos humanos y el presunto acosador y entonces ellos deciden si está acosada o no. Nosotros pretendemos estar de principio a fin en ese proceso. Nuestros pasos básicos que pretendemos nosotras como Secretaría en cualquier documento que negociamos es que se establezca un canal de comunicación, saber a quién debemos de dirigirnos y por qué. Si la persona quiere que lo denuncie y sobre todo que la empresa dé una respuesta inmediata. Todo esto, lo más importante es la creación de una comisión instructora. ¿Quién forma esa comisión instructora? Esta mañana se hablaba de la presencia de recursos humanos en las comisiones instructoras. Sí, nosotros pretendemos que forme parte la empresa, el servicio médico de la empresa o la mutua, en muchos de los casos, que puedan tener formación específica en acoso sexual, y la RLT. Aquí tenemos una pequeña diferencia con el otro sindicato que tenemos siempre en las mesas de negociación, que es Comisiones Obreras. Ellos quieren estar en la mesa de negociación con voz y voto en todo el proceso y nosotros queremos estar en todo el proceso con la posibilidad de asesorar y adjuntar alegaciones. No formar parte del informe, porque el informe, nosotros tenemos una mala experiencia, no fue un acoso sexual, pero sí moral, y nos vino bien de experiencia. La compañera Isabel creo que está por aquí y lo vivió en primera persona. Lo que la empresa hizo, nosotros estábamos con voz y voto dentro de la comisión instructora y ¿qué hizo la empresa? Dijo, vosotros vais a ser los instructores, o sea, quienes decidís si hay o no acoso. Yo personalmente me siento incapaz de saber si una persona está acosada y el saber si una persona es acosadora, porque la situación que allí se crea y los testimonios que allí escuchas pues te hacen dudar. Para mí la acosadora era acosadora cuando escucho a la víctima, pero cuando escucho a la persona acosadora, para mí casi se convertía en víctima por lo que allí contaba. Entonces la verdad es que te crea una duda que frente a una situación de violencia sexual pues es muy delicada. Entonces nosotros queremos presentar alegaciones, estar presentes de qué se pregunta, a quién se pregunta, cómo se pregunta y por qué se pregunta.
y en el caso de que nosotros consideremos que hay acoso y la comisión instructora decida que no, nosotros poder presentar alegaciones a ese informe, porque luego la capacidad de sancionar es de la empresa. Nosotros podemos, si aunque fuéramos instructores y decimos que si hay acoso, la empresa es quien sanciona o no. Bueno, pues todo lo que os he contado, os voy a contar dos casos que se nos han producido. Uno, se nos ha producido a nosotros en la federación, es una empresa de nuestros sectores, no voy a decir el nombre, pero vamos, se produjo una situación de acoso sexual. Era un encargado a una dependienta. La dependienta ya después de, pues, imaginaros lo que allí eran, las dos personas estaban solas en la tienda. Cuando ya la víctima ya no podía aguantar más, se fue, en ese momento se firma el documento de plan de igualdad, difundimos el protocolo de acoso y la persona, la víctima, pues se acoge a él y pone una denuncia para que se abra la comisión instructora. Una vez que la persona acosadora, pues claro, lo niega, evidentemente, y empezamos a, pues eso, las investigaciones que se empiezan a hacer y demás, y se empiezan a preguntar a compañeras. Había como 10 personas que habían pasado por esa misma tienda y 10 personas que se habían abandonado el puesto de trabajo porque esta persona les había acosado sexualmente. Es muy difícil de identificar y es muy difícil de demostrar que hay acoso. ¿Qué tuvimos que hacer? Se puso una cámara en la tienda sin que la persona acosadora lo viera y se estuvo grabando los hechos. La víctima tuvo que aguantar pues diferentes días para poder demostrar que estaba acosada. Pues así fue la única forma que hubo para demostrar la denuncia. En esa comisión instructora nosotros, la RLT estaba. En ese caso, quien estuvo de asesor fue Comisiones Obreras, y a raíz de ahí, como para ellas fue tan fácil el demostrar que había violencia sexual, pues ellas se creen con la capacidad de poder demostrarlo en todas las situaciones. Nosotros tenemos nuestras dudas, pero en ese caso se puso el encargado se fue, lo echaron, le despidieron. Y luego otro caso que sí os quería comentar, que seguramente que conocéis todos y todas, es el caso de Nevenka Fernández. Es la concejala de Ponferrada, la concejala del Ayuntamiento de Ponferrada, que fue acosada por el alcalde del PP. Esta chica de 24 años pues ocupa un cargo de concejala de Hacienda y Comercio. Pues es que hemos sacado diferentes artículos del periódico para que veáis cómo de víctima pasa a ser casi agresora. Entonces, ella dice lo que había iniciado, esto es un artículo de periódico, dice lo que se había iniciado como ligeras insinuaciones, claro, no para todas y todos un acoso sexual es lo mismo. Un acoso sexual es que normalmente te toquen el culo, y a lo mejor a mí me parece un acoso sexual que te den palmaditas en la espalda o miradas de una forma lasciva Entonces dice, lo que había iniciado como ligeras insinuaciones, vagos comentarios y llamadas para conversar, se transformó en una cercanía a fuerzas, mensajes constantes, ligeros toqueteos hasta ya en una brutal nalgada y masturbación enfrente de ella hasta la total posesión. Esto es el alcalde o la concejala. Dice, el 26 de marzo de 2001, Nevenka dimite como concejala y acusa a Ismael Álvarez, el señor alcalde, de acoso sexual, algo que supuestamente sería el fin de la pesadilla, pero solo era el inicio del infierno.
Dice, la pérdida de total identidad. ¿Cómo era el...? ¿Qué le pasa a Nevenka? Otro artículo dice, a la víctima lejos de protegerla, se la cuestiona y se la expone a nuevos sufrimientos. El perfil del acosador. Dice, pues un hombre con poder, como muchas veces ocurre en las empresas. Dice, y como se ha podido comprobar, no acepta un no de una mujer por respuesta. Dice, no es una cuestión de enamoramiento, dice, ni de sexo, es una cuestión de poder, de buscar sometimiento, de rendición de la víctima. Los argumentos que el acosador pasa a detallar en el juicio. Dice, no era una buena chica, iba con muchos y no es de fiar. O sea, por eso simplemente él podía hacer lo que le diera la gana. Dice, un guiño que manda al resto de los hombres este personaje. Dice, cuidado a los españoles, de cualquier chica que pueda decir que le han tocado el culo y verse que cualquier chica puede decir que le han tocado el culo y verse en un serio aprieto. Y ahí volvemos al fantasma de las falsas denuncias. O sea, encima él era el pobrecito. El fiscal le apoya en el juicio y dice que le apoya el fiscal y Ana Botella. Dice que si hubiera las declaraciones de Ana Botella es que le tachaba de impecable el comportamiento del exalcalde. Al ser condenado ya, o sea, tras ser condenado, Ana Botella decía que era un comportamiento intachable. Hasta crear en el propio juicio que, o sea, el siguiente paso era que ella le había acosado a él. Se limita a negarlo todo y dice, palabras textuales de este señor, dice, nunca he pretendido que Nevenka dejara la concejalía de Hacienda, eso daría mala imagen. O sea, el tratamiento de la mujer fue... Y el señor se vuelve a presentar en política. Y además lleva en su programa, dice, aplicará en su programa una lección moral, la defensa de los valores de igualdad entre hombre y mujer. O sea, es la desfachatez a la... Todo esto, bueno, en la actualidad, la compañera Nevenka no vive en España, vive en Londres y no es capaz de regresar ni a su pueblo, ni siquiera a Madrid. Todo esto lo contaba porque para que seamos conscientes de la dificultad que tenemos las mujeres muchas veces de demostrar que estamos acosadas, que no solamente pues la típica broma del cachete y demás, pues no todas tenemos por qué aguantarlo ni consentirlo, ni por qué los hombres tienen que hacerlo, porque te puedes sentir, pues eso, acosado. Bueno, pues todo esto es lo que yo os quería contar. Ahora Juana, ella va a trasladar lo que es que no siempre la violencia está dentro del ámbito, la violencia dentro del ámbito laboral perjudica a la persona, sino que hay veces que la violencia personal perjudica su ámbito laboral. Gracias.